Total. Por eso, una temporada más. Vuelve Historia de una Pasión 2025 por FM Horizonte 91.7, segunda temporada. Desde este miércoles 5 de febrero y todos los miércoles de 21 a 22, con invitados especiales que cuentan la historia del glorioso Newell's Old Boys. Miércoles de 21 a 22 regresa Historia de una Pasión, del tuyo, del mío, del más grande del interior. La nueva sensación, la nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta Blaquier, surja como flash el saltarí. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Pilar Pifia su poción. Yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotán, de la vera, verala, de la pista a la cabina, todo bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re sin corona, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, desde veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Y yo me elevo al compás, y yo sin paz, que desde acá veo verde. Y todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Y yo me elevo al compás, y yo sin paz, y desde acá veo verde. Y en esta danza soy rey sin corona, y en esta danza te bailo en un ring. Yo voy saltando sin paz, voy a quedar como Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Miércoles 21 horas. La costumbre ya en Horizonte 91.7. Historia de una pasión. Hablando de lo que nos gusta. De la historia del más grande del interior. No hace falta decir quién es. No hace falta. Es suficiente. No, ya lo 61 conocemos. años en primera. Bueno, es una cosa que yo lo voy a discutir. No importa, el único en la ciudad, el tercero en el país. Vi 61, vi 62 y para mí hay que contar 63 ya. ¿Por qué 63? Porque hasta el fin del año Porque que hasta viene. fin del año que viene vamos a estar. Pero por ahora O 61. sea que son 63. 63 años en primera, En bastante. primera, el tercer equipo más antiguo de Claro, todos los que están en del primera país. división. Fuera de Del Capital Federal, el único. El primero del interior, Por eso es como, más grande, como el interior. corresponde. Más ¿Cómo andás, Milton? ¿Bien? Muy bien. ¿Contento? Muy contento. Hoy te viniste
viniste con custodia. Hoy Sí, te están sí, yo quería venir acompañando. con una remera diferente, pero al final decidí venir con la camiseta Pero de me siempre. parece perfecto, con la nuestra. Sí, además con una pequeña invitada. Sí, ¿Va a, veo, veo. va a hablar? Sí. ¿Sí? Uy, Bueno, agárrense. acá agárrense. con Mayra es la estrella. La estrella del la pequeña programa de estrella hoy. del programa Historia de una Pasión. Y está Mauricio también, que allá atrás de las penumbras, hoy medio congestionado, medio Pero- No, resfriado, estoy compartiendo los links porque tenemos mucha gente mayores que nos están esperando el link para... que están esperando el link. Claro, que siempre nos esperan para que nos vean. Así que bueno. Y Por más que hoy estemos nosotros. hoy estamos nosotros, Claro. estamos nosotros Con invitada porque, bueno, especial. con invitada, Vale, con Mayra, pequeña pero bueno, especial. Pequeña invitada especial y programa especial. hoy porque como los hemos 80 hecho 80 programas, 80 programas bastante. Ya pasó hemos rápido. llegado y como decíamos, muchas veces, no muchas, pero ya tercera o cuarta vez que vamos a hacer el programa entre nosotros. Como El llega- programa se basa en invitados generalmente, pero bueno, como ¿Alguna? siempre a último momento pueden surgir inconvenientes, estamos previstos de eso. Sí, que hablamos. El invitado que iba a venir hoy ya se comprometió, ya pidió todo, va a estar el miércoles que viene. Exactamente. No vamos a decir nada No, todavía no hasta vamos la a No, decir hablaste con el nada. productor a ver si el miércoles que viene se podía. Pero bueno, Yo esta semana No, delegé producción. delegó. Delegué de producción. estuvo enfermo, Mauricio. Estuvo enfermo, delegó la producción, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Sí, se A puede. veces- Yo quería meter, viste, uno hoy para que No, sea, pero pero bueno, a veces es lo que yo reniego toda la semana. Porque a veces uno espera la contestación del invitado hasta último momento, porque cada uno tiene sus cosas que hacer. obvio. Y en este caso también pasó con el invitado, que hasta último momento trató de coordinar para venir, no pudo. Y bueno, se comprometió para el miércoles de la semana que viene. El miércoles que viene ya me dijo que el lunes le mande la dirección, el horario y todo, y que ya hagamos lo que tengamos que hacer, que va a estar el miércoles que viene. Aparte acá. fue una semana bastante atípica, veníamos con una semana con un año golpeado. Una semana dura. A ver, Semana dura y complicada. no nos íbamos a ir al complicada. descenso como muchos pensaban. No. Íbamos a sufrir, A como ver. sufrimos. No sufrimos. Pero Ah, no- sin merecerlo. Milton es testigo que yo lo dije hace mucho, que ni se preocupe y todo. Ahora hace una semana yo estaba asustado. Sí, Estaba ahora se asustado. invirtieron los roles al parecer. Sí, el optimista fue Milton, lo había convencido demasiado. a Milton, Claro, que yo no íbamos decía a de tener- Pero siempre fue optimista. ¿Ah? Claro, Sí. yo fui optimista y sincero por todo el año que pasó Newell's. Este año fue bastante duro, la verdad. Fue duro, pero bueno. Las últimas dos se vio una cara diferente. Sí, Muy algo diferente, que por lo menos... Se ve una cara diferente y volvimos a la realidad que a veces uno no, como hincha no lo quiere ver, pero sabe que están pasando, que es el tema de lo que están pasando los empleados del club y Exacto. a todo nivel. Claro. Y con esas palabras me quiero solidarizar con todos los empleados del club. Que uno los conoce, Adherimos que nos totalmente. conoce. Si bien nosotros no hablamos de política o actualidad, pero creo que todos coincidimos de que cada uno que trabaja lo hace también por una necesidad, no lo hace por solidario, porque si no se dedicaría a otra cosa también, o lo haría trabajo solidario en el club fuera de horario, pero aquel que trabaja necesita contar con ese dinero y los chicos hace meses que no están cobrando, vienen cobrando bastante irregular. Y bueno, y el plantel pasa lo mismo, con los chicos, Obviamente. con los profes pasa lo mismo. Si bien hay profes que se dedican a otra cosa y tienen otro ingreso, pero cuentan con el ingreso que corresponde Pero al club. seguro. Entonces en ese sentido le doy todo mi apoyo, le mandamos todo el apoyo a todos los compañeros que están pasando por este momento y muy justificativo. Y lo del plantel, el mensaje ayer de Ever, Lo vi también. que en este caso también voy a Destacar. estoy a favor de ese mensaje también y me parece que él como referente está bueno hacerlo saber, porque los chicos hoy convengamos que son pocos el plantel, la gente del plantel que está cobrando muy bien o están cobrando bien, y los chicos sabemos que pertenecen al club, no es mucho el ingreso que tienen, pero bueno, dependen de ese ingreso también y lo necesitan. Absolutamente. Exactamente. Como Así que- siempre decimos, no hablamos de la actualidad, ni de la política, ni del fútbol, pero esto me parece que ameritaba todas las palabras tuyas, Mauri, Era importante. porque estamos más tranquilos en cuanto al fútbol, estamos más relajados, Y- pero la y realidad bueno, del club es Me dura. parece que Pero la realidad es la realidad. Es la realidad y obviamente primero están los empleados y los jugadores mismos, o sea, que aquel que tiene que cobrar, o sea, por algo se le firma un contrato, por algo se lo contrata como empleado. Pero amén de que, a ver, hayan contratado jugadores que son 4 de Copa, se los contrató, se los trajo, se le hizo un contrato, se les acordó un sueldo
Y hay que cumplir. Y hay que cumplir. Porque Entonces, sabemos, tarde o temprano hay que pagarles. Así Si que no bueno. es ahora, va a ser más adelante por otras vías, pero siempre se le termina pagando. Sí, Pero la culpa bueno. no es del jugador que le haya firmado un Absolutamente. contrato, por más que nosotros opinemos lo que absoluto. opinemos de cada uno. No, eso es El problema independiente está de quién le todo. firma el contrato. De quién le firmó y quién lo trae. quién se lo trajo. Pero bueno, eso también, por eso va a ser importante. el acto Quiere hacer que no eleccionario. hablemos de Sí, el política, acto pero el eleccionario. 14 de diciembre. Por suerte tenemos las elecciones. Claro, en diciembre encima. va a haber un cambio, un gran cambio. Yo veo un gran Indudablemente se necesita un cambio. Sí, o sea, un así gran no se cambio. puede seguir. No, Newell por historia no se merece pasar lo que se pasó estos 2 últimos años. Bueno, No. yo lo hablaba con Y- amigos de lo que nos acordamos y tenemos uso de razón. Tuvimos 3 veces problemas con el descenso. Una fue cuando vino el profe Castelli, la otra fue cuando vino Caruso y la otra fue cuando vino el Tata Martino. Pero esas 3 veces arrancamos el campeonato con problemas y teníamos todo un campeonato por delante. Porque era por Acá- promedio. Porque era por promedio. y todo. Acá Estaba se hablando. llegó a estar 2 fechas del final Bueno, con problemas. pero nunca le Yo pasó el otro a día me Inces. pasó con chicos de otros programas que son mucho más jóvenes, que por ahí y hablan de actualidad, por eso a veces está bueno, ¿no? que escuchen un poco la historia o la lean a la historia, porque decían, bueno, no, sí, hemos pasado. A ver, en un momento nos fuimos al descenso en el 61, y Claro. por algo nos fuimos al descenso, y después, posterior a eso, la pasamos muy mal en la época de Castelli, y en la época de Caruso. Yo considero que con planteles peores que este. Sí, Sí, he visto Y Sí. hemos sacado mejor resultado. Entonces, y los por lo pibes- menos planteles menos, cuando vos jugadores decís menos que renombrados. hemos estado peor, hemos estado igual o peor, y te dicen, no, ¿cómo ando peor? Sí, no hace mucho, estamos hablando de hace 15, 20 años atrás. No nos olvidemos que Y el último. hace 5 años tuvimos 26 de 28. Así O sea que que- tampoco estuvimos tan distantes. Exacto. y Como New- más o menos estaríamos ahora. Nada Sí. más que ahora, por tabla anual, desciende el último de tabla anual. Que es la que En nos ese preocupa. En momento era por promedio promedio. había respiro, pero Claro. no hay que Claro, descuidarlo. por el año promedio- que viene. Por promedio, este año no hay No, problema. el El año- año que viene sí se empieza complicado. Me parece que esto nos tiene que servir. Nosotros no hay que esperar a último momento. lo peor como para decir tocamos fondo y resurgimos. Me parece que este tiene que ser nuestro fondo y Absolutamente. acá tratar de hacer las cosas para estar siempre peleando campeonato, estar lo más arriba en todas las divisiones, Clasificando. clasificando a Clasificando Copa y y jugando un- No, cosas no, como se lo clasificando merecen. dentro del torneo entre los 8 primeros. Entre que los no 8 es tan primeros. difícil. 8 de 16 No debería ser tan difícil. y 12 que clasifican a copas internacionales o 14 según se va depurando, Sí. no es pedir Porque estamos campaña de Y le campeón. pasó a Newell y le pasa peor, le está pasando a Godoy Cruz. Un equipo que a mí no me esperaba que estuviera en este momento. No, creo que hace 10 fechas atrás no Es que el pensábamos. problema es que nosotros tampoco hace una fecha atrás íbamos a estar peleando. Absolutamente. Pero el problema de la tabla anual tiene eso. Godoy Cruz está muy bien en los promedios. Sí, El sí. Pero en tabla anual no. El No, promedio entonces, creo que está entre no los te 6, permite 7, tener un 8 tor- primeros. Claro, no te Sí, permite o tener sea, un torneo está malo. está bien en los 8 primeros, pero no bien en la Porque, tabla. porque aparte Este año jugó mal el año campeonato. nuestro, o de Godoy Cruz, suponiendo que se salva, le acarrea problemas en el de promedio del año que viene. Bueno, pero nosotros venimos. Claro, pero también el problema es que ya no podés tener un mal torneo No, en el año. no te deja margen, ni para el año que viene Con ni para el esto no. otro, porque este año, por 3 años, va a figurar en el promedio. Claro, O sea, por promedio se te complica, pero tampoco podés tener un mal año como este No, porque no, te termina complicando en la tabla anual. Además, O sea, que Futbolísticamente este año jugamos muy mal. Tuvimos la época de Heinze que tuvimos muchos arbitrajes Polémicos. muy polémicos, que nos restaron puntos y que hoy lo estamos lamentando Sí, también. sí, sí. o sea, No, cuando se llega a un punto así es un conjunto de y- cosas y pasó el generalmente. fin de semana con Aldo Civi, porque me parece que para mí el penal que le dan a Aldo Civi a favor no es penal. Para mí tampoco. Yo estoy de acuerdo con vos, Mauri. Así que No. Yo no le veo penal para mí. Pero bueno, la realidad de la que nosotros decimos que no queremos hablar y hoy me parece que ameritaba hablar, indica que ya está, que ya zafamos, Sí, que, estamos que de acá en aliviados y todo. adelante, hay que pensar nada más No, que pero, en formar un buen equipo, fue un buen Fue un plantel. clip el mismo sábado, porque el domingo nosotros estuvimos en la maratón, y lo que nos llamó la atención, la cantidad de gente que había en la maratón. Sí, Que fue por cierto. Sí. correcto, es bien más, Milton. me pareció que había más gente que el año pasado todavía. Exactamente. Por la cantidad Bueno, de yo, gente que yo el domingo a la mañana, mi rutina de los domingos era desayunar casi al mediodía, no cerca del parque,
y me llamó la atención en la calle la gente con las camisetas de Newell's. Que no lo notaba, no me había dado cuenta, no me había puesto a mirarlo antes, pero me parece que Asiente la operadora. llamó la atención, Asiente la a mí me operadora. llamó la atención de ver gente normal, esperando un colectivo, caminando, yendo a hacer las compras a algún lado, con la camiseta de Newell's puesta. Eso indica que respaldo hay, que el hincha no se va a olvidar de alentar y de acompañar, Claro, y que de ahora en más está en manos de quienes tienen que hacer las cosas bien. claro, la victoria con Huracán hizo como que elevar más eso, el alivio de la gente, la fe. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, y hace tiempo además que no ganamos de visitante. Sí, creo Así la es, sí. última vez creo que ganamos de visitante fue en la primera fecha con La En primera la Rivadavia. primera fecha, claro, en la primera fecha Esa fue la de última este victoria de torneo. Newell's de visante. Exacto. Esta fecha también le quiero agradecer a Luca Bernardi, si bien por ahí no era un jugador de mi agrado tampoco, o un técnico de mi agrado, había que ponerse la camiseta y salir con el plantel. Era el a dar momento la de cara. hacerlo, Y sí. lo dio. Él lo dijo en la conferencia de prensa, no era un segundo ciclo. Yo se lo retruqué, históricamente es un segundo ciclo para la estadística. Pero bueno, era un momento difícil. No sé que no había otra persona, me parece. No, había que que, se podía que hacer agarrar cargo. el barco lleno de agua y hundiéndose y como sea sacarlo a flote. Y- No había opción. Y poniendo, Ahora hay que poner las y cosas poniendo los en pibes, orden. poniendo a los chicos del club. Y sigo diciendo, nosotros a veces el hincha de Newell's muy desagradecido, es poco tolerante con los jugadores propios del club y es muy tolerante con los jugadores extranjeros que vienen de afuera. Hay que ponerse la camiseta del club, como nos ponemos cada domingo, y bancar a los pibes del club. No, totalmente. Hay que bancarlo siempre. El partido del sábado marcaba un mediocampo con 3 chicos que no llegaban a 10 partidos entre todos. No, Martín Luceno, que hacía mucho tiempo que no venía Martín jugando. Luciano, que jugó- hacía mucho que no jugaba y sin jugó embargo... muy bien y llegó muy bien. Jugadores que fueron despreciados a principio del campeonato, que le dijeron que no lo iban a tener en cuenta. Ni entrenaban con el y plantel terminaron profesional. haciendo cosas Poniendo la ilógicas. cara en el momento más difícil. Bueno, Poniendo la cara en el nos momento. metimos en la actualidad cuando no nos queríamos meter. Vamos a meternos. El año que viene calculo que nos van a tener nuevamente, no sé si en este espacio o en otro. Pero Bueno, vamos a estar. Vamos a estar, seguro Con muchas que sí. novedades. Vamos a ordenarnos. Los medios para vernos, Milton. Recuerden que nos pueden ver en vivo en nuestro canal de Facebook y de Twitch de la Horizonte 91.7. Además se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 341-547-8036. Y para participar de los sorteos, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube, Historia de una Pasión OK, y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Historia de una Pasión OK. El miércoles que viene llegamos a los 100, superamos los 100 suscriptores, 101. Así que el miércoles que viene vamos a hacer el sorteo que prometimos, los sorteos Y vamos vamos a en ver. aumento. El promedio de vista de los programas acá de la radio, Aumentaron. estamos en un programa Así de que promedio. están subiendo en el promedio. canal de YouTube también. Y semanalmente, porque este es un programa que se mira fuera de horario mucho. Lo miran Exacto. mucho mucha gente. Y fuera vos de horario. decías recién que el año que viene sí vamos a estar. Vamos a estar. Vamos a estar. Y vamos a empezar a tirar ahora para una consigna, no una consigna, algo que nos va a gustar o nos gustaría o nos gusta hacer, no pongas cara asustado porque lo hablamos hace un ratito. No, sí, ya sé. Es que el año que viene vamos a contar con público de Newell's, no con público acá en la radio, con invitados, no, una tribuna ahí, no. No. Como un programa. Todos aquellos que todos tienen historia para contar, claro, no. No, como decimos siempre, la historia de Newell's la hacemos entre todos. Y aquel hincha que tenga historias para contar, que nos mande un mensaje y vamos a coordinar y en algún momento lo vamos a invitar y va a ser el invitado del programa para que cuente su historia desde la tribuna. Excelente la reunión de producción. Sigamos la noticia, sigamos. No, porque yo vengo averiado y me Pero piensa. Me descontracturé hace un ratito en la puerta. Sí. Todo esto pasó en la preproducción. O sea, el otro día que estaba bien, él cuando se enferma ya hizo no sé cuántas camisetas que estaba para el otro proyecto. No, pero eso no estaba enfermo, eso era porque estaba nervioso. Te vengo estresado. Bueno, y ahora en la reunión de producción, en mientras esperábamos que nos abrieran la puerta, se armó todo esto. Porque es lindo a veces escuchar Es lindo escuchar a la gente y le vamos a dar el lugar que corresponde. Le vamos a dar lugar a aquel hincha que quiera venir, padre, madre, hijo, abuelo, que quiera estar presente y venir a contar su historia como hincha de Newell's,
va a Y tener que la puerta abierta de la no radio para tenga venir a- el temor de decir no tengo que contar o qué voy a hablar, porque todos Siempre pasa algo. tenemos y le vamos a tener una linda charla y todos tenemos anécdotas para contar desde el lugar que nos tocó. Otra consigna, porque a veces a nosotros se nos escapan nombres o tenemos muchos nombres en carpeta que con los que vamos tratando de coordinar como para que estén presentes, porque a veces nos escriben o me escriben, che, pueden llevar a tal o pueden traer a tal persona. Los tenemos en presente en carpeta y a veces es difícil coordinar, más en invierno, que Claro. es de noche y con la gente que por ahí son más Cuenta la historia, son mayores. nos cuesta Exacto. traerlo. Pero aquellos oyentes que tengan algún familiar, algún amigo, alguien que diga, che, yo tengo mi tío, mi abuelo, que formó parte de la historia en este momento, en este deporte. Un familiar, Y quiere de venir a cualquier contar la deporte, historia, o algún bienvenido vecino sea, que porque siempre nosotros- hay, algún vecino que haya practicado deportes en la época de deportes amateur, Claro. cualquier persona tiene O su historia contacto con alguien. o contacto Claro. con alguien y dice, che, acá al lado vive Tal persona. tal persona. O material que quiera donar. Bueno, ya salió el mangazo. Para Ya la colección de sí. terminamos lo que veníamos a hacer. porque ahora hacemos promoción al blog, Newell Por el eso. museo. El museo. Entren, van a encontrar más de 16.000 piezas en el blog, entre camisetas y muchos artículos. Y en base a eso vamos a armar el programa de hoy. Te Pero tenemos el antes, pito. Sí. voy a ir justo a un mensaje Los que tengas. de Mariene Solari, el primero, Claro, de hoy. Es una de las que tiene que venir. una de las que tiene que Sí, venir. Y no para hay duda. tener un buen presente hay que tener memoria. Absolutamente. Claro, Que eso es lo que siempre tratamos de hacer también desde el Departamento de Cultura y todo eso, que era que se sepa la historia, que se aprenda la historia, lo que hacemos del programa. Y bueno, esperemos que a partir del 14 de diciembre Marina ya empecemos a tener ya está vuelta- invitada. Ella va a decir ahora cuándo puede venir. nuevamente a, lo más mejor, participación en el club. a lo mejor hasta este año mismo puede mostrar lo que pueden También. hacer los hinchas de Ñul que quieran venir al programa. Revistas partidarias, hablamos en uno de los programas, contamos la historia, de las figuritas también hablamos. Hoy vamos a hablar a contar un poco las revistas nacionales, aquellas que cubrían todo el país con el fútbol fundamentalmente, algunas con deportes en general. Había una que era la más añeja, que dejó de aparecer en el 2019, a poquitos días de cumplir 100 años, que era la que todo el país esperaba, por la cual el fútbol argentino se manejó y se conoció durante décadas, que era la revista El Gráfico. Sí. La revista El Gráfico apareció en 1919, no siendo una revista de deportes, sino que era una revista de información general. Y a partir de 1922 empiezan a aparecer futbolistas, empieza a cubrirse el fútbol, y en 1923 aparece el primer futbolista en la tapa, que es el arquero de Boca, como no podía ser de otra manera. Sí. A lo largo de la historia mantuvieron la constante. Y vamos a hablar sobre esas revistas, las que le salieron a competir a lo largo de esos 99, casi 100 años al Gráfico, en distintas épocas. Y vamos a ir mostrando las tapas de todas esas revistas que aparecieron jugadores de Newell's. Sí. Que aparecieron jugadores de Newell's de la forma que era notorio en esa época. Empezamos por El Gráfico. Dijimos, El Gráfico hasta en los 100 años. Vos fijate, si uno saca la cuenta de 100 años Un por siglo. 52, son 4.000 y pico de números. Bastante, la verdad. Hay 52 tapas de Newell's. 50, bastante. 52, bastante poquita. Poquito, pero vamos a hacer alguna muy Pensemos que Newell's es más antiguo que El Gráfico. Que Newell's es de 1903, El Gráfico aparece 16 años después. Exactamente. Hasta el momento que dejó de aparecer, porque en los últimos años El Gráfico pasó a ser mensual, Ujú. eran más de 4.000 números con solo 52 tapas de Newell's. Y la primera de ellas, la primera que aparece un jugador de Newell's, no es con la camiseta de Newell's precisamente, sino es como consecuencia de una lesión que había tenido jugando para la selección argentina, alguien que es muy
muy conocido por todos en el nombre, que es el alemán Cheli. En 1924 sale en la tapa del gráfico en la cama del sanatorio, donde estaba internado, luego de su lesión que lo alejó del fútbol, jugando para la selección argentina un partido contra Uruguay, creo. Y no recordás de cómo se lesionó. Las lesiones que hoy parecen mínimas, como una rotura de meñisco, algo de eso, lo alejó definitivamente del fútbol, siendo muy joven todavía. Claro, porque en aquellos tiempos las lesiones. No, cuando era el meñisco eran casi 4 o 5 meses que no jugaban. Hoy en 10 días están jugando. Y todo así. El primer jugador de Newell's que aparece en el gráfico es el alemán Cheli en la cama del sanatorio en octubre de 1924. Vamos a ir viendo vamos a ir pasando, sí, vamos a ir pasando la imagen del gráfico. Del gráfico, todas las que sean del gráfico, las 50 y pico, las vamos a ir pasando. Si llega al final volvemos a empezar, no hay problema. La están pasando y aquellos que nos ven, están viendo en vivo, después lo ven, van a ir viendo las distintas páginas, las distintas tapas del gráfico. Y vuelvo a repetir, las revistas están en el blog de Newell. Están en el museo.blogspot.com. Hay que esperar 15 años para que vuelva a aparecer en tapa un jugador de Newell's. Esta vez sí con camiseta, 1939, el año de incorporación de Newell's a AFA. Y es Eduardo Gómez. Es el que aparece en una tapa por primera vez, un jugador con la camiseta de Newell's. En esa época las tapas eran una foto del jugador que generalmente se producían 2 o 3 semanas antes. Claro, no tenía nada que ver con que no tenía nada que ver, claro, que ellos hubieran ganado esa semana, no, porque eran tapas que se coloreaban, fotos que se coloreaban para la tapa, se la, diríamos hoy, photoshopeaba a su manera en aquella época. Y se las preparaba con 2 o 3 semanas de anticipación. Y aparte esa es la rareza, que uno puede hojear toda la revista y no ver nada. A lo mejor no hay nada de Newell's en esa revista. No, pero nada. Era la foto del jugador, Era la foto del jugador que salía en la tapa, que a lo mejor venía haciendo alguna trayectoria importante, algún renombre tenía. Pero en esa podía no ver nada. Pero en esa revista podía no salir nada. No, es más, si agarran en los gráficos del 60 al 70... Una sola tapa de Newell's ahí en esa década. Hay 5 media páginas en esa década, tanto sea Newell como el otro equipo de la ciudad, es mucho. Sí. No, la década del 60 fue, bueno. Para ninguno de los dos equipos. En la famosa década en que los dos grandes, que eran Boca y River, con sus presidentes Julián William Kemp en River y Alberto J. Armando en Boca, querían sacar a los equipos rosarinos de la primera división de AFA. Lucharon 10 años, no pudieron, pero bueno, los medios cubrían ese llamado, ese dictado de los dos presidentes. Hice ese trabajo de ver todo el gráfico, porque teníamos todo el gráfico de la década del 60. Y me llamó la atención eso, buscando notas de Newell y del otro equipo de la ciudad, muy pocas. Muy pocas. Una nota muy grande en el 61, cuando Newell's gana el campeonato que había descendido. Ahí sí aparecen 3 páginas con cada uno de los jugadores, que después el título que se le reconoce en el 64, volvemos a aclararlo, para los que dicen que se subió por un decreto, se subió porque Newell's el primer año que descendió salió campeón y se le reconoce el título que no se le había reconocido en ese momento. Antes no se le daban. No, para Milton, Newell desciende, al año siguiente asciende. Sí. Hay una denuncia de uno de los equipos que Newell's había incentivado a otro para que ganara. Y se lo castiga a Newell's con la pérdida de 10 puntos y se le anula la posibilidad de ascender. Newell's protesta eso, va a un juicio y Newell's termina ganando el juicio, y es lo que en 1964 se le restituye a Newell's lo que tendría que haber sido en 1961 con un solo año. Se desestima el juicio. AFA pide que Newell's retire el juicio para restituirle el título. Y a partir de ahí creo que se... ¿Le quitaron los puntos al final luego de ese juicio? No, volvió a primera. Volvió a primera. Volvió a primera. Le reconocieron el título del 61 en 1964. Pero bueno, que desde 1964 hasta hoy es que estamos en primera. Ahí empezaron también eso de que ya no hubo más juicio a la AFA, digamos. Exacto. Mira. En la década del 40 aparecen muchas tapas de Newell's.
Newell's tiene un fútbol muy prolífico, muy en los primeros puestos, con grandes estrellas. Sobre todo en el primer quinquenio de la década del 40, que aparecen Ángel Peruca, René Pontoni, Sobrero, Ferreira. En reiteradas oportunidades hay una gran... Yo creo que en esos 5 años debe haber, no las conté, pero debe haber unas 10, 12 etapas de Newell's tranquilamente en esos 5 años. Estamos hablando de 50, en más de 100 años, en casi 100 años. Sí. Esa primera... Hay algunos póster. Hay el póster que también aparece. Está la rareza esa del póster del jugador de San Lorenzo con el anillo de Newell's. Con el anillo de Newell's. Bueno, eso fue en la década del 36. Claro. Pero... donde Oscar Tarrío, jugador de Newell's, es vendido a San Lorenzo en el 34 y Newell's, en reconocimiento a su trayectoria, le regala un anillo con el escudo de Newell's. Y en el 36 jugó varios años Oscar Tarrío en San Lorenzo, fue gran figura. Sale un póster de él con la camiseta de San Lorenzo, con los brazos cruzados, y se le ve el anillo de Newell's, que todavía 4 años después, y jugando y con la camiseta de San Lorenzo, él seguía usando. Espero que no haya nada. Aparece, no, en esa época no sé si. No, y si entran en el blog, está en la parte de póster. Está el anillo, están los pósteres y está la foto, el póster de Oscar Tarrío y resaltado el anillo. Sí. Hasta la década del 50, fines del 50, salen regularmente unas 4, 5, 6 tapas por año de jugadores de Newell's. Aparecen los Coleman, aparecen los Federico Sacchi. Esa es icónica, la de Federico Sacchi con la camiseta celeste y el número 6 adelante, con el escudo de Newell's. Aunque ahora entré la duda, no sé si se usó con el número de adelante. No. Creo que no se usó No. Sí, el modelo, pero no con el número. Exactamente, no con el número. Una vez Federico Sacchi dijo que le parecía que la habían usado en entrenamiento con el número adelante. Claro, con el número. Con el número adelante. O en algún partido amistoso, pero eso, no oficialmente. Esa es una teoría. Eso lo dijo Federico Sacchi. Sí, o sea, imágenes hay de la camiseta usándose, pero no con el escudo y el número adentro del escudo. Como está en la tapa de claro. gráfico. Sí. Aparecieron Roberto Roche, aparecieron Pereira, aparecieron, como les decía, Colmán, muchos jugadores, hasta que hablábamos recién de la década del 60, en cual en toda la década completa aparece una sola tapa de Newell's, y que es una foto de partido, de las primeras que el gráfico empieza a sacar con imágenes de partido, que es un empate de Newell's de local con Boca, una foto tomada desde lejos con 8 o 10 jugadores de Boca y uno de Newell's, que es Colarte, en el medio. Ahí volvió a aparecer una tapa de Newell's. Ya sí después, en la década del 70, con la llegada de Mario Sanabria, del Mono Berti, de Becerra, se repiten las tapas, y es hasta la época de Bielsa donde se produce toda los años de Newell's, desde 1970 al 92, 93, donde hay muchas etapas, donde Newell's hay jugadores que aparecen, tanto sea ellos festejando algún título o algún gol. Claro, del 74 no hay una etapa de campeón. No, porque es la etapa que dice la famosa frase Newell's a 2 minutos del campeonato, porque el partido se había suspendido. Claro, habíamos empatado, igual el diario. Igual que en el diario, claro, y se le reconoce el día jueves a Newell's como se da por finalizado el partido, pero el gráfico, como sería los martes, los lunes a la noche en Buenos Aires, lo saca una foto de Mario Sanabria saliendo del túnel en Arroyito, y Capurro atrás y Pastor Barreiro saltando, diciendo Newell's a 2 minutos del campeonato. Ya las otras tapas de campeones sí. Sí, las otras son con jugadores, la del 88, con Roque Alfaro Nandas. Aparte era esperar el campeonato y a comprar la revista de gráfico, el gol, toda la del campeonato, digamos. Absolutamente. Los campeonatos después del 88, el gráfico largaba ediciones especiales también. Entonces, sí, eso fue en la década del 90. Claro, en el 90. Fue en mediados del 90. Del 2000. Después del 88, 89, 90. Claro, sí, está bien. Claro.
2010 también después del Claro, 88. van a sacar tiene que haber un especial del campeón. Claro, lo que pasa es que había... Pero y sacaba decía, la tapa y edición después sacaba Rosario. no, pero también sacaba después un suplemento especial, Sí. póster, de todo. Sí. También. Pero la tapa también sacaba la del campeonato. Como- La del campeonato era para todo el país. Como está la contratapa del... De la del Libertadores. claro, cuando se jugó el partido En por Colombia, los penales por los con penales, América de exacto. Cali. Está Está la Boca contratapa. adelante y en la contratapa de Newell's Esa clasificado a la definición final. eterna, digamos. Maratónica. Y después estaba, claro, la que vos decías que justo ahora estamos viendo, en pantalla va, no sé si con el delay, pero que está Gabrich, y esa era la edición Rosario. Esa era edición Rosario. Esa La una tapa que- era edición la Rosario. tapa, la revista dentro era la misma, le cambiaban la tapa. En Newell's Buenos Aires puso- salía Y venía- Boca River. y si no venía con contratapa. Y si no con contratapa, lo que Contratapa. decíamos recién. Lo que Con decíamos. contratapa. A lo largo de estos 99 años del gráfico le fueron apareciendo competidores en distintas épocas, sobre todo con el fútbol. Ninguno de ellos hizo una trayectoria muy grande, a lo sumo duraron 6, 7, 8 años, 10, y no pudieron contra el poderío que tenía el gráfico por la cobertura que hacía y todo, pero realmente han sacado tapas de Newell's hermosas. Claro. La primera que le aparece a mediados de la década del 30 y hasta fines del 40, casi por 12, 15 años, fue la revista La Cancha. Sí, esa la estábamos viendo hace La un revista ratito. La Cancha es la primera que aparece, donde aparecen fotos de Newell's realmente hermosas, unas tapas de las que más me gustan a mí, De la más bella. de las más lindas, con muchos jugadores, coincide con lo que decíamos del gráfico de la década del 40 de Newell's, donde fue prolífera la aparición de tapas con jugadores de Newell's. La revista La Cancha se sostiene hasta fines de la década del 40. También con un póster muy lindo. Traía pósters también. Muy lindo, con la Exactamente. parte de color, o sea... Sí, la revista La Cancha, entre las tapas Sin y los hablar de pósters, tecnología, muchas veces No, mejor no, que muy- las de hoy. Sí, sí, sí. Va, Muy- de lo último que salió, muy porque ahora linda. tampoco hay. Y hay una buena cantidad, la Sí. estamos viendo, de tapas de Newell's. Ya le digo, la revista apareció creo que en el 35, 36. Tapas de Newell's aparecen en el 39. Creo que Feliciani, el arquero del primero. Pero muchas. Muchas. Muchas, sí. Y póster también había También muchos. mucho. También muchos. Ya en la década del 50, y como propaganda del gobierno de turno, el gobierno peronista, aparece Mundo Deportivo. Mundo Deportivo era una revista que la editaba el gobierno nacional. Salía Mundo Deportivo, salía Mundo Campo, salía Mundo Espectáculos. Había varias Claro, revistas tenía- que se dedicaban puntualmente a A un distintos tema. temas. Exactamente. Una revista grande, de tamaño. Una revista muy grande, muy bien hecha, muy Que bien. además hay un póster en el medio de una de las revistas que cuenta un resumen de la historia de Newell's. Un resumen de la Hasta historia de Newell's ese y hay año, ¿no? imágenes de... A los 50 años, ¿no? Parque. ¿O no? Claro, puede O ser fue por los 50 años, porque porque era el primer 53. número es diciembre del 48. Sí, la creo de- que el póster y es adelante, o sea, abriendo la revista, era color y atrás de cada hoja, digamos, del póster estaba también contada parte de la Estaba historia. contada parte de la historia y con fotos aéreas del predio del Parque Independencia, que era muy raro Muy lindo eso. Sí, verlas sí, en sí, ese- sí. en Esa también ese está en el blog si la quieren ver. Eh, ¿Faltó la alumni? sí, la alumni vamos a hacer un Ah, por párrafo eso. aparte. Vamos a hacer un párrafo aparte porque no fue competencia de las No, revistas. no. También ahora vamos a hablar. A ver, acá Espectro de Espejo pone edición número 275. La de. Esa es el número donde aparece el Alemancelli. Exacto, ese. En el Ah, sí, porque él ha hecho 1924. un trabajo muy lindo Sí, también de, sí, sí, de, sí. de Cheli. Y ya que Él estamos, ha hecho muy lindo vamos a ir leyendo los trabajo. comentarios. Sí, Claro, y- acá, por ejemplo, hay un mensaje de Oskian Grisani que dice: Yo voy, no me la pierdo. primo". Ah, ese sí, el primo Mauri. Ahí ya tenemos ya quiere uno, venir para ya el programa. tenemos. Bueno, pero a Oscar él va a tener que venir con sus dos hijas, porque para contar su historia como hincha y como padre de hijas. De hinchas. De hinchas. Así que, y habla, es muy buen, tiene buena... Seguramente a locución. medida que vayan pasando la gente se va a ir animando y va a ir viniendo y por ahí vamos a tener que hacer 2 programas por semana, una para el hincha y otro para los Pero bueno, la idea jugadores. es y que los- vengan, porque está bueno que cada uno cuente su Es historia. que seguramente nos va a dejar algo enriquecedor, cualquier cosa que nos cuenten, o cómo vivieron un partido, o qué le contaron sus No, porque padres, aparte siempre hay la anécdotas. mirada del hincha, a veces
lo que ha hecho por viajar. Porque a veces Claro. Miles de anécdotas. hoy es mucho más fácil, pero ellos yo sé que viajaban muchas veces en colectivo, en un Citroën, en un Gordini. Y en no, un y no Fiat solo 600, por viajar, Mauri, por entrar a la cancha en muchas tren, veces. Lo que arriba hablábamos del tren, de lo- en trenes de carga. de los que hablábamos que esperaban que abrieran las puertas del segundo tiempo para poder entrar, porque no había la plata para pagar la Lo entrada. hablamos el otro, ¿con quién lo hablábamos? Claro, lo hablamos permanentemente. Yo era uno de esos, iba y me quedaba porque no tenía plata. Y Pero esperaba- vos no era porque no tenías plata. Con- No, era- Con la Connie. con la Connie. Exacto. Y de esperar, y justamente, vos fíjate, a lo mejor hemos compartido puertas sin darnos cuenta, porque Seguramente. era ir a hacer la previa y después esperar al segundo tiempo que abran las puertas. Totalmente. Eh, ¿Qué otro mensaje, Milton? No era la previa de hoy en día. No, Aclaremos que no era la previa que se hace hoy en No, día. ni siquiera para guardia. Bueno, también tenemos mensaje de Soledad que dice: hola chicos, buenas noches, abrazos leproso. Diego Ibáñez, buenas noches lepras. También Espectro del Espejo mandó otro par de mensajes diciendo: Armando Liberti Amalfitani, unitarios porteños antiinterior. Claro, Armando, Julián William Ken de River y el Pepe Amalfitani, que era de Vélez, eran los tres que luchaban contra la salida de los equipos de Rosario de AFA. Exactamente. También pone casualmente el nombre de 3 estadios importantes de la ciudad de Buenos Aires. Wow. Qué raro, ¿no? O no es tan raro. No, tan no raro. sé exactamente. O no tan raro. 62 años Soledad. También pone otro mensaje de Espectro del Espejo que pone: se usó oficialmente contra San Lorenzo en 1959, 4 de octubre. La camiseta con el número adelante. Pero no sé si con el número. No Pero sé. bueno, ahora tendría que ver el no, registro. hay pelea Tengo que de ver- no, los tengo que ver el investigadores. registro, no, Pelea no. de los Hay investigadores. duda acá. No, tengo que ver el registro. Tenemos otra duda, pero No, pero Spector lleva un registro muy bueno. Spector- Visiten la página también Spector de me está Spector. fundiendo, Spector. ¿Hasta cuándo los números del leprosario? Y Spector acá me un está mensaje- fundiendo. y acá hay un mensaje nuevo de María Inés Solari que dice: con una amiga fuimos a Santa Fe Colón, Newell a dedo. Bueno, Bueno, por es eso, que por tiene eso. muchas cosas para Bueno, esa es contar. otra de las cosas. Y Viajaban. lo que le pedimos todo, que no es para mangazo, no es para quedárnoslo, fotos. Que nos esos manden, viajes. que nos manden por que nos WhatsApp manden si tienen, fotos claro. por WhatsApp, por mensaje de última, Todo eso ilustran la en ilustran la Instagram. historia. Claro, Claro. o sea, imagínate, de caminar de tu casa hasta Santa Fe para un partido de Newell. No, era, No me extraña. era ir a circunvalación al ingreso a la autopista y hacer dedo. Y hacer dedo que alguien lo llevara. Que lo Alguno que lleva, fuera a ver el siempre. partido, algún camionero que Ah. fuera a descargar. Bueno, el hermano de Oscar, que ya falleció, él se hacen amigo de la bocina viajera. Aquellos que somos más viejos nos vamos a acordar. La Me lo bocina- contaron a mí, sí. La bocina viajera Yeah. era unos chicos que eran de Arroyo Seco, tenían una bocina de tren con una garrafita y la llevaban a cada partido Cada partido. y se escuchaba el bocinazo del tren en la tribuna que daba en la platea del hipódromo. Claro, eso era muy Y tenían característico su acá. bandera. Estaba la bandera que... Claro. Lata, la bandera. Me acuerdo que era en la formación cada jugador esperaba el locutor de la voz del estadio que sonara la bocina con 1, 2 o 3 bocinazos según el jugador que, Claro, que le qué tan gustaba. querido Claro, era. qué tan querido era. Era como decir el jugador favorito. Claro, el la jugador gente. favorito decía Mario Sanabria, guau, 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 guau. Bueno, hoy lo tenemos a Mario Taceta. Hoy lo tenemos a Mario Taceta haciendo malabares. Sí, yo cuando vi esa pieza decía como lo que hizo, por ejemplo, un hincha de Racing para ver a Racing y conoció a Costa caminando. Claro. Y que creo que está nominado como a... Que seguramente en News hay historias No, de esa. hay historia. Las del 2004, los que hemos ido a Buenos Aires, hemos encontrado gente en bicicleta en Sanera 50 yendo a Buenos Aires. Totalmente. Claro, como total. hubiéramos ganado, por ejemplo, el de Bea mejor hinchada o el mejor momento. ¿sí? Exactamente. Llevar a con los 40.000 a Buenos Aires para ver Newell. No va a igualar nadie. No se No, puede. eso No se para puede mí- porque no va a haber estadio que permita que entren esa cantidad de visitantes. Mira, siguiendo con la camiseta con el número. Respeto de Pedro pone: sí, la camiseta con el número se usó en 1960 hasta con mangas largas, pone. No, tengo que revisarlo. ¿no? Martín. No, ya la memoria Martín. me falla. No. En el Excel está, pero ya la memoria me falla. Bueno, Y otro mensaje de María que pone: son fotos de rollos, jaja. pero claro, Y hay bueno, que escanearlas. hay que escanearlas. No, que nosotros la escaneamos, no hay problema, no Que hay. son las mejores esas, las de Ah, rollo. y otro mensaje La más. traen, nosotros la escaneamos. Y hay otro mensaje más que dice: cuando estábamos arreglando la cancha y jugamos en el
Silenciódromo, muchas veces volvíamos caminando hasta zona norte. Claro, Claro. era muy característico. Sí. Yo me volví, desde ahí me volví hasta mi casa caminando, que eran Porque como 70, 80 cuadras varias veces. Salían las caravanas desde la cancha de Ñul hasta, la cancha, Claro. hasta Arroyito y bueno. Era lo que... Muy Volvamos a las interesante. revistas. La volvamos, Para cerrar el programa. Nos queda poco tiempo ya. Estábamos en la década del 50, década del 60 no aparecen, a fines del 60 aparece la revista Goles, una revista que a mí también me gustaba, De pequeño. porque era así, porque traía la tapa y en el medio traía un póster que era triple, o sea, el póster era... Más largo todavía. Claro, al abrir la revista Era como dividido. era la foto central de un jugador o de un equipo y los dos costados eran de otros jugadores de otros equipos. Con la cual ahí también de News aparecen muchos, porque agarra todos los principios de la década del 70, y el póster y las tapas hacen que haya muchas imágenes y muy lindas fotos, muy lindos póster de la revista Goles. Y vos los coleccionabas también. Absolutamente, Lo era guardaba. el martes, porque llegaba junto con el gráfico, llegaban los dos juntos Era martes como a la mañana. Era como una competencia. Claro, eran la competencia. Y lo mío era irme a 3 cuadras de mi casa donde estaba el kiosco y primero ver las dos tapas, Y ver cuál te gustaba. cuál me gustaba más, si había salido alguna News ya la compraba y si no, la otra opción era pedirle, que ya me conocía, dejarme ver el póster del medio a ver si había salido en el póster algún jugador de News. Linda revista Goles. Con la cancha creo que la de las mejores imágenes, fotos de póster y de tapas. Y llegamos a la última, a uno que duró, que marcó también un hito en la historia, desde otro punto de vista, pero que no la hace menos interesante, sino al contrario, creo que la hace más interesante, que fue Solo Fútbol. Cuando Solo Fútbol empieza Revista a cubrir... diario, digamos, por el papel, Claro, el empezó tamaño, siendo es como que la era- última. Sí, primera después. era muy buena los calidad. 90. La primera de buena calidad, pero ya cubría, como dice el título, solo el fútbol, solo fútbol, pero te cubría divisiones inferiores, una información realmente... Todas las categorías. Todas las categorías hasta primera D que había en ese momento. No, y torneo amateur también. Torneos amateur Y los federales. y las inferiores. Con muy buenas notas de equipos del interior de provincias de equipos que no han llegado a jugar en primera. Exacto. Y Y también después la otra, la Superfútbol. la Superfútbol, que era la mensual de Solo Fútbol. Claro, Era la misma editorial es que- de mal tamaño del gráfico. Ese era más tamaño gráfico, otro papel, ilustración y todo. A ver, Pero Solo Fútbol tenía la particularidad también que te sacaba los póster que nadie sacaba. Solo fútbol. Los campeones de inferiores de cada categoría, los del interior, los del ascenso. Escuela de periodistas de hoy en día. De muchos De los muchos que periodistas que hoy vemos en televisión y los que escuchamos después el en radio. tiempo los cambió un poco algunos, pero bueno. Sí, pero muchos dieron sus primeros pasos en esa revista. Y creo que le abrió la cancha para todos los claro, periodistas los deportivos que había. espacios fue como la aparición, a ver, buscando un parámetro de las FM cuando estaba en la radio. O sea, el espectro era mucho mayor, las posibilidades de trabajo eran mucho mayor, porque Solo Fútbol cubría, como le decía, todo inferiores, todo el ascenso. Entonces había mucha gente que iba a todos los estadios desde de la revista. Más, sacado póster de equipo del ascenso. Póster del equipo con del otra- ascenso. con Y otra- la figurita. Y las figuritas. Y con también. otra particularidad, ponían la tapa al equipo que iba primera. No le importaba si Sí. era de Buenos Aires o el interior. Sí, sí, la ahí no- tapa la- de la fecha era el equipo que iba primero en primera. Exactamente. Yo creo que le apuntaba justamente a no competir con el gráfico, sino A cubrir ir a un lo que no el público gráfico que no no hacía. hacía el gráfico. Lo que no hacía el Y gráfico. creo que ahí claro. fue donde empezó a perder el gráfico después. Seguramente. Mira, acá tenemos un mensaje de Alivio Velar que dice, Pedro Aguirre lo saluda. Dice, recuerdo cuando fuimos caminando desde el Parque Independencia hasta el Silenciódromo, caminando por la bandera que cubrió las dos bandejas de Locina.
Claro, cuando a Newell's se le dan las dos bandejas de... Pedro Aguirre siempre en la popular de Newell's los días de partido. Siempre. Yo lo tengo un poco más atrás, él no se acuerda de mí, pero ¿Cómo no se yo va lo a veo acordar? siempre. Porque No. No es fácil olvidarse de tu cara. No es fácil. No, pero aparte eso con la bandera caminando por Pellegrini, agarrando Avellaneda, cruzando el viaducto con esa bandera, yo tengo fotos de eso. Seguro. Sí, acá seguro. pone que desde la segunda bandeja hasta dentro de la fosa llegaba la bandera roja y negra. Exacto. Y otro mensaje, María, que pone que para vos, dice, ahí le mandé a Mauricio foto de cuando jugamos en el Silenciódromo. No, bueno, archivo de Sí, tal. ya Está te empezaron a mandar la está foto, ¿no? confiscado el Sí, teléfono. después hay que compartirla. Como ves, yo creo que la idea de invitar a público en general. Es más, Pedro podría venir y va a venir seguro con alguna de sus hijas, con las que va a la cancha y a contar su historia como hincha también. Porque con toda su historia, que es hermosa, la de fútbol. Los programas más vistos. El programa más visto no en más los visto. 2 años. En Y los el 2 programa años que más, llevamos. más me emocionó de escuchar, el de Pedro. Pero tiene que venir a contar su historia como hincha también, que es muy, muy linda. Ahora se perdió un poco el registro porque con el transcurrir del tiempo van saliendo los primeros programas y no llegamos a ver las cantidades de visualizaciones de los programas más viejos. El de Pedro Aguirre yo llegué a ver 4.000 reproducciones. Creo que debe ser el video más visto de acá de los programas... De Rosario. Por lo menos de acá de Radio Horizonte. Sí, Facebook, no sé si no lo más visto. No, sí, totalmente. Ahora el streaming es otra cosa, pero tampoco son tan vistos. No, es otra cosa. ¿De directo o del canal de YouTube? Pero yo creo que de Facebook, acá de Radio Horizonte, yo creo que el más visto. No, sí, por lejos y nuestro, sin ninguna duda, de los dos. No sé si hay otro que llega a los 1.000, con eso les digo la diferencia. Hay algunos cerquita ahí a las 1.000 visualizaciones, pero no a las 4.000 que tiene el de Pedro. Y no pudimos seguir contando. Que eso vamos a ver como que hay un par de... Bueno, en la reunión de producción tenemos que hablar también. Tenemos el programa de ¿cómo es? La cena de la radio. La cena de la radio el viernes que viene, este viernes, presente los 4 ahí. Los platos juntos tenemos... Los 5 no. No, las 5 con la operadora se viene a sentar a la mesa nuestra. ¿Va a sentarse en la mesa nuestra? Nos acompaña. Vamos a tener que ir, nos vamos a tener que bañar. Nos vamos a tener que bañar y ponernos el saco y la corbata. Yo también le quiero mandar saludos a mis compañeros, también le quiero mandar saludos a Doble Toque, programa de radio del instituto con mis compañeros. ¿Que dónde es? ¿Y cuándo? Lo hacíamos, ya terminó, lo hacíamos todos los martes, depende a qué horario de la tarde. Ajá. Y también tenemos una cuenta Instagram donde también subimos información de distintos los partidos, de tanto de primera, de Fórmula 1, variado, de todo, polideportivo. ¿Y el año cómo termina de estudio? Termino bien, estoy haciendo... No tartamudeé, le agarró los nervios. Venía bien. Y bueno, tengo algunas materias nomás, pero la voy a sacar adelante todo. Sin duda. Claro. Si no, el año que viene no venía. Y aprovechamos que fue el Día del Periodista Deportivo. El El único que está estudiando por lo menos eso. Claro. En la mesa el único. Claro, él me dijo feliz día, pero digo, no, nosotros robamos los 3. Claro, que además en mi Instagram, él con más videos, más de 3.000 vistas vi que... No, sí, una locura. La verdad que sí. Yo recibí varios mensajes también de gente conocida saludando, pero tuve que aclarar uno por uno que no soy periodista deportivo, y uno me dijo una gran verdad. Total, en este país cualquiera ha tenido títulos. Sí. De grandes títulos, de grandes personajes de la historia. El único en el grupo era Cristian. Este año no ha podido participar. Cristian Ojer, el único periodista. Y el único que está estudiando es él. No, pero ¿Y vos te aseguro que Cristian Ojer era? Eso me dijeron una vez, no sé. No, pero Cristian, el programa que estuvo acá invitado, dijo el año que viene, si me abren la puerta, lo tenemos de vuelta. Sí, por eso. Yo ya estoy comprando candados. Pero acá el único que estudia de los 4 es Milton. El resto hacemos lo que podemos acá. Lo que se puede. También le quiero mandar, saludos a mi profe de fútbol, Calvin Gioni. Le quiero mandar un gran saludo enorme, y a mi profe Herrero también, que también le propuse de venir en algún programa. Obviamente, y me dijo que también es otro lugar donde hay gente. ¿Quién es? ¿Se acuerda? Uy, no aprueba. No aprueba. Alejandro Verón lo tiene de profe también. Alejandro Verón tiene mucha historia para contar también con News. Contó que un programa de estos quiere venir. No, lo vamos a invitar a él y a Hernán Ames porque tienen una historia muy particular, pero hincha de News los dos. Alejandro con programas de News los dos. Alejandro compartió las primeras transmisiones que hicimos con Cristian allá en el 2001, con Mario Taceta, con Marcelo Cornejo.
El otro integrante era Alejandro Verón. Sí. Hemos viajado a muchos programas transmitiendo en News, así que tiene también Una su historia. lugar asignado. Vamos a tener que hacer 2 programas por semana el año que viene. Marcelo Cornejo, que el otro día estuvo Cornero. estuvo corriendo la maratón. Y bueno, hace poquito se casó, así que... Se casó. También tiene su historia para contar Así ahí, que bueno. la nueva, pero bueno. Hacemos 2 horas entonces. Terminamos Contentos. Y traemos muchos terminamos el repaso de las revistas, no nos quedó por nada. Nos quedó Alumni. Tenemos 2 minutos. Bueno, sí, dale. Alumni fue una revista particular del fútbol argentino. Es así, fue del fútbol, empezó a salir en muy principio de la década del 30 con el nacimiento del profesionalismo en 1931, pero tenía una particularidad: no se vendía, no se comercializaba, se solventaba con las publicidades y se regalaba en la cancha. En todas las canchas se regalaba la revista. ¿Y por qué era muy vista? Porque tenía una particularidad. En todas las canchas, en News, muchos se van a acordar, otros habrán visto fotos, en el ángulo del museo y del hipódromo, había un viejo tablero donde una persona atrás lo movía permanentemente. Eso se explicaba así. Alumni en su página ponía la fecha del partido. Por ejemplo, News Boca. News era la letra C y Boca era la letra X. Entonces en el tablero de todas las canchas se ponían C contra X. Y cuando había un gol se ponía la chapa de 1-0 o se iba cambiando el resultado. Estaban escuchando por radio los partidos. E iban a y la gente en la revista vos tenías que ver quién era X y quién era gol. Y aparte en la revista vos ibas marcando también los resultados, los goles y los resultados. Alumni duró hasta mediados, fines del 60, fueron casi 30 años, fue la que más duró en relación al gráfico, pero reiteramos, no era una competencia, sino que tenía la gran particularidad que se regalaba y el entretenimiento principal que tenía era la gente viendo aquellos tableros que estaban en todas las canchas y anotando en la revista un palito por cada gol de los equipos que tenía que ver quién eran. Si no tenían la revista no sabían quién era que había hecho gol. Hoy si no tenemos internet no vemos promiedo. Hoy no vemos promiedo. Exactamente. Y ahí era bastante rápida las notificaciones. Sí, bueno, si generalmente había 2 o 3 radios nacionales que tenían eran pocos partidos, recordemos, habría 8 partidos, porque eran 16 o 18 equipos. No estaban los medios. Y había un corresponsal de Radio Rivadavia y Radio Continental en cada cancha que eran los que primero pasaban la noticia y eran esas las radios que escuchaban para actualizar los carteles. Y para terminar, me había quedado de la Solo Fútbol, que había salido ese álbum, que salió hasta un álbum difícil de conseguir, sí, pero sí la figurita que venían, ha salido de equipos también, del ascenso. Del ascenso, claro. Venía hasta la foto del técnico. Exacto. De Newell hay 3 equipos distintos. De 3 equipos. Había también de la selección 86, argentina. 88 y 86, 87, 88. 88, por ahí, sí, más o son los menos 3 años. son las 3 de ellos. Sí. Llegamos a las 10 de la noche, nos vamos a ir a horario hoy, así nos podemos ir todos para empezar a vestirnos y afeitarnos para la fiesta del viernes. Y nos vemos. Y acá nos escuchamos el miércoles que viene en la Horizonte 91.7, 21 horas, Historia de una pasión. Claro, compartiremos en Instagram alguna foto de la cena. Del evento, seguramente. Seguramente. Por eso hay que ir bien vestido y bañado. Chau, nos vemos el miércoles que viene. Chao. Rebotando por doquier de